El viento azota con furia las hojas marchitas del huerto, como si anunciara la llegada de algo siniestro. A lo lejos, el crujido de una vieja cerca de madera resuena en la penumbra y un suave rasguño sobre la tierra húmeda hace que incluso las criaturas nocturnas se sientan incómodas. Peter Rabbit, con sus orejas tiesas y su pelaje lleno de lodo, avanza con cautela por el camino cubierto de maleza, consciente de que algo en el ambiente ha cambiado por completo. Cada pisada que da es un eco macabro que se mezcla con el sonido de ratas husmeando en busca de carroña. Nunca antes había sentido un peso tan denso sobre sus hombros, como si las sombras quisieran devorarlo de un solo bocado. Las historias infantiles lo retratan como un conejillo curioso en búsqueda de zanahorias. Sin embargo, aquello que se oculta tras la cerca del señor McGregor no se parece en nada a las aventuras alegres de aquel cuento para niños. La cerca rechina y llora, el aire huele a óxido y sudor frío, el silencio que lo rodea no es apacible sino amenazante. Entre las filas de plantas envenenadas y hojas marchitas se erigen espantapájaros con rostros retorcidos. Sus ojos vacíos parecen observarlo todo, como si las almas de quienes osaron traspasar esos límites hubiesen quedado atrapadas allí para siempre. Un siseo recorre el interior de las matas y Peter se detiene. Su nariz tiembla nerviosa al percibir un hedor parecido al de la carne corrompida. Une las palmas entre sí, tratando de darse valor, pero sus patitas tiemblan con un temblor incontenible. Hay un peso sofocante en la atmósfera, una presencia turbia que no se ve pero se siente. Un rumor de pisadas pesadas vibra en la tierra, como latidos de un corazón oscuro que late bajo el viejo huerto. El miedo le contrae el estómago, pero regresa a su mente el recuerdo de sus hermanos y hermanas perdidos. Ninguno volvió tras adentrarse en los dominios de McGregor, y quizá él sea el único capaz de encontrarlos o, al menos, descubrir en qué se han convertido. Un cuervo pasa velozmente sobre su cabeza, graznando con un sonido tan estridente que le congela la sangre. El batir de sus alas resuena como latigazos, y el aire que deja a su paso es frío como la muerte. El conejo sigue avanzando, y al pisar una tabla semipodrida, algo se quiebra bajo su planta. Se sobresalta y mira hacia abajo, es un fragmento de hueso, pulido por el barro y el paso del tiempo. Se da cuenta de que no es un huerto cualquiera, sino una trampa que devora la inocencia, un lugar donde el terror se vuelve tangible como una red de sombras que se cierran sobre sus presas. Las anécdotas infantiles hablaban de zanahorias jugosas, de una huida atropellada y de un conejo travieso enfrentándose al gruñón señor McGregor. Pero nada de eso se acerca al horror que se abre delante de sus ojos. En lugar de plantas frescas, haya filas de espinas retorcidas que emanan un perfume nauseabundo. Entre sus ramas, se distinguen restos de piel y fragmentos de tela, como si hubiera quedado adherida a la esencia de los desgraciados que no lograron escapar. Las pisadas pesadas retumban cada vez más cerca, y Peter percibe como el pasto tiembla bajo sus patas. Quiere darse la vuelta y salir corriendo, pero siente que ya es demasiado tarde para retroceder. Lentamente, se abre paso hasta una especie de entrada subterránea, una madriguera diferente a la suya, construida con barricas de madera y tablones mohosos. Una tenue luz rojiza se filtra entre las grietas, proyectando sombras grotescas sobre las paredes. Peter, con el corazón desbocado, extiende una de sus patas y aparta una tabla. Un olor a sangre seca le golpea de lleno, tan intenso que le provoca náuseas. Al interior, hay escaleras que descienden en un ángulo imposible. El aire se vuelve pesado, casi irrespirable, como si la mismísima madriguera se tragara el oxígeno. Un susurro apenas perceptible recorre el lugar, pero no se discierne ninguna voz humana. Se siente más bien como si algo muy antiguo lamiera cada rincón, aguardando con un hambre insaciable. Cada escalón cruje bajo su peso, y las sombras se agigantan a cada paso. Una masa de raíces retorcidas cuelga del techo, chorreando gotitas de un líquido oscuro que se estrella contra el suelo con un goteo hipnótico. Peter avanza y pisa charcos húmedos que salpican sus patas traseras. Hay pequeños huesecillos flotando en la corriente viscosa.
Un temblor incontrolable recorre su cuerpo, pero no se detiene. Se siente obligado a descubrir qué sucedió con sus seres queridos, aunque cada palpitación de su corazón le advierta que el siguiente paso podría ser el último. La pendiente conduce a una habitación amplia, iluminada por macabras velas encajadas en cráneos de conejo, con las cuencas vacías mirando de reojo. En las paredes cuelgan herramientas oxidadas, cuchillas astilladas y trozos de alambre retorcido. El ambiente es tan espeso que resulta difícil respirar, y el débil parpadeo de las velas moldea criaturas de sombra que parecen conspirar desde las esquinas. Con un escalofrío, Peter reconoce una prenda desgarrada que pertenecía a una de sus hermanas. A su lado, hay manchas recientes que podrían ser sangre o algo peor que la sangre. Se pregunta qué clase de experimentos se llevan a cabo en ese infierno y por qué el señor McGregor, o lo que sea que viva aquí, necesita esas herramientas. La idea golpea su mente. Quizá no sea solo el granjero humano que conocían en los relatos, sino algo transformado por la oscuridad, un ente que sacia su apetito más allá de la comprensión. Un ruido sordo surge de un túnel cercano, y la tierra tiembla. Peter siente un cosquilleo en el pecho, como si su corazón quisiera salir huyendo de su cuerpo. Se pega a la pared, intentando no hacer ruido. El eco de un jadeo reverbera, un gruñido inhumano que resuena mezclado con risas ahogadas. La luz de las velas se estremece, casi como si también tuviera miedo. Algo avanza con pasos pesados, oliendo el aire en busca de su próxima víctima. El conejo se atreve a asomar el hocico y ve, entre las sombras, una figura encorvada que sostiene un cuchillo rudimentario, pero macabro. Hay jirones de un delantal manchado de rojo en su pecho, y su respiración se entrecorta con un silbido escalofriante. El rostro no se distingue con claridad, pero se siente un rencor ancestral en cada uno de sus movimientos. Peter traga saliva y trata de retroceder, pero pisa un fragmento de cristal que se quiebra con un chasquido. El sonido retumba con fuerza en el silencio agónico del lugar. El gruñido se interrumpe. La figura gira la cabeza hacia él, sus ojos brillan con un fulgor enfermizo. Un chirrido espantoso sale de su garganta, una mezcla de risa y tos, casi como si el aire cortara su carne por dentro. Peter se va encogiendo, buscando un rincón donde no se ha visto, pero ya es demasiado tarde. Con pasos pausados, la criatura se acerca. Cada golpe de su pie repercute con nervio en la tierra, y el conejo siente un calor sofocante que proviene de esa monstruosidad. Huele a muerte antigua, a una rabia contenida por años, a un odio que trasciende lo humano. Un maullido espantado se oye desde algún lugar, como si otra criatura se hubiese tropezado con la misma oscuridad. Un gato flacucho cruza a toda velocidad la habitación, casi sin fuerzas, chillando como si lo hubieran torturado. La figura lo ignora, fija su atención en Peter, y un destello de perversión se percibe donde deberían estar sus ojos. El escalofrío del conejo se intensifica. No hay escapatoria a simple vista, y el túnel por el que entró está tan lejos que ni siquiera con su agilidad podría alcanzarlo sin ser atrapado. Intenta moverse con lentitud, aferrándose a la pared, esperando que la penumbra difumine su silueta. La figura acelera el paso, y Peter comprende que no sirve de nada esconderse. La adrenalina estalla en él, y con un brinco desesperado, se avienta por un pasadizo lateral cubierto de telarañas tan espesas que parecen redes de pesca. Las arañas se retuercen a su alrededor, arrastrando sus patas con siniestro interés, pero el terror que siente por su perseguidor es aún mayor. Avanza a trompicones, rasgándose la piel con las rocas afiladas del suelo. La respiración se le acelera a tal punto que siente que va a desvanecerse. Detrás escucha pasos fuertes, gruñidos y risas guturales. Percibe el tintineo metálico del cuchillo, un preludio de la sangre que se derrama en aquel antro subterráneo. El pasadizo se abre hacia un corredor más amplio, con celdas improvisadas a cada lado. Prisiones hechas de troncos húmedos y clavos oxidados, con puertas que se retuercen bajo un curioso mecanismo de poleas. Dentro de las celdas se ven figuras retorcidas. Algunas se mueven lento, casi sin vida,
mientras que otras permanecen inmóviles, con la mirada perdida. Susurros lastimeros llenan el aire, reclamando agua, una pizca de luz o quizá una muerte rápida que ponga fin a su agonía. Peter siente que el ambiente lo aplasta. Distingue orejas de conejo asomando por una celda en penumbras. Podría ser uno de sus hermanos, roto por el terror y la desesperanza. Pero no hay tiempo para investigar. Los rugidos y los pasos de la bestia lo persiguen sin tregua, devorando toda esperanza. Un nuevo desvío aparece, estrecho y con el techo tan bajo que Peter debe arrastrarse. Se clava astillas y espinas en el lomo, pero sigue avanzando con una determinación feroz. La respiración se vuelve un quejido seco y el dolor martilla sus huesos. Sabe que el próximo rincón podría depararle algo peor que la muerte, pero no encuentra otra opción que continuar. A medida que se adentra en el túnel, la oscuridad se hace total, como si cada partícula de luz fuera borrada. El hedor putrefacto se intensifica y se escuchan chapoteos en la lejanía, como si algo gigantesco se moviera en un charco de lodo infinito. De pronto, un destello en la penumbra. Se trata de una lucecita mortecina que proviene de una grieta en la pared. Con pequeños pasos, Peter se acerca. La grieta conduce a una especie de cueva natural, inundada hasta la mitad por un agua turbia y repleta de algas negruzcas. Aquí no hay velas, sino un brillo espectral que parece proceder de hongos fluorescentes adheridos a las rocas. El aspecto baboso de esas setas recuerda a la infección que gangrena una herida abierta, y un rumor de voces distantes se desliza entre las gotas que caen del techo. Peter vacila, pero se sumerge hasta la cintura en el agua helada, intentando avanzar con cautela. Es una travesía tortuosa, pues el barro le impide moverse con rapidez. Cuando llega al otro extremo, algo le roza la pierna con insistencia. Un tentáculo, o tal vez una raíz, parece abrazarle el tobillo. Peter se suelta con un tirón, pero siente un rasguño ardiente. La piel se le abre un poco, y un hilillo de sangre tiñe el agua de un rojo espeso que se mezcla con el lodo. Un grito de dolor brota de su garganta, y los latidos de su corazón retumban como tambores de guerra en su cabeza. El eco de su propia voz hace que aquel ente que lo perseguía se dirija hacia allí con rapidez. Se oyen sus pisadas torpes y la agitación espantosa de la bestia. El conejo, con la angustia subiéndole a la garganta, se apresura a salir de la cueva anegada, resbalando una y otra vez en la superficie fangosa. Cada segundo cuenta, y al fin logra escabullirse por un nuevo pasadizo. Ante él se presenta una galería mucho más siniestra que las anteriores. Las paredes están decoradas con cuadros grotescos, pintados con un pigmento oxidado que parece sangre seca. Representan conejos despedazados, rostros desfigurados y un infinito espiral de sufrimiento. El terror que emana de esas imágenes le da náuseas, pero al fondo hay una puerta entreabierta por la que se filtra una brisa glacial. Quizás sea su última oportunidad de escapar. Corre hacia la puerta, extenuado, mientras el chillido de la criatura retumba detrás de él. Cada músculo de su cuerpo duele. Cuando empuja la puerta, ésta se atasca, como si miles de manos invisibles la sostuvieran desde fuera. La figura aparece a su espalda, y la oscuridad cobra una densidad sofocante. Casi puede sentir el resuello ardiente de su perseguidor en la nuca. Con todas sus fuerzas empuja la puerta y, finalmente, cede. Una bocanada de viento gélido lo recibe. Se tropieza, rueda por un pequeño talud de tierra y cae en un claro donde la luz de la luna ilumina la escena. El exterior luce retorcido, como si el huerto hubiera sido devastado por una maldición. No hay rastro de flores, ni zanahorias, ni de la calidez que pudiera unir este lugar con aquel recuerdo infantil. Solo tierra negra y raíces expuestas que se asemejan a dedos huesudos. El croar de unos sapos distantes retumba con un tono fúnebre. Peter jadea, mira tembloroso a su alrededor, esperando ver si hay salida. Pero se percata de que está rodeado de un círculo de espantapájaros que lo observan con sus huecos ojos de arpillera. Siente que cualquier paso en falso, y esos muñecos vendrán a por él con hojas de acero en lugar de manos.
Se incorpora como puede, recorriendo con la mirada cada rincón, y le asalta la duda de si todo esto es real o parte de una pesadilla retorcida. Los pasos de la bestia suenan de nuevo, irrumpiendo en el claro. Un grito sobrenatural se desgaja de su garganta, tan potente que hace agitar las ramas muertas de los árboles. Peter se prepara para correr, pero un antiguo terror le paraliza las patas. Sabe con certeza que no hay salvación posible, que este instante es el final de un viaje destinado a terminar en la oscuridad. El ente se sumerge en la suave luz lunar, arrastrando su cuchillo y dejando un reguero de baba densa. El conejo siente un escalofrío intolerable. Quiere gritar, pero su voz se quiebra. Cuando su mirada se cruza con la de la criatura, contempla en esos ojos un abismo sin fondo, algo más antiguo que el tiempo, algo que se alimenta del tormento y la desesperación de cada vida que consume. Un siseo aterrador se estrella contra sus oídos y la noche parece encogerse a su alrededor. Los espantapájaros se inclinan levemente, como saludando esa presencia demoníaca, y él permanece atrapado en un círculo de horror. Un horrible crujido de huesos resuena en la penumbra y un alarido desgarrador se ahoga en la noche. El viento, cómplice de la masacre, se lleva ese último sonido sin dejar rastro de clemencia. El huerto de MacGregor se sumerge en el silencio fatal que lo ha caracterizado desde siempre, y no hay nadie que pueda contar la historia de lo que sucedió aquí. Solo queda la noche para eternizar el terror. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.